Hoy día quiero compartir con ustedes, siguiendo el mensaje de la mañana que nos abrió, nos descortinó, hablando primero que nosotros tenemos el fuego dentro de nosotros y ese fuego no puede apagarse. Vimos varios versículos de que no debemos apagar nuestro espíritu. Eso nos abrió una puerta para que podamos continuar en esta línea en la conferencia. En esta segunda mensaje, a mí, yo tengo la responsabilidad de ministrar. Quiero contarles a ustedes por qué voy a hablar esto que les voy a compartir hoy día. En el alimento diario pasado, en las conferencias regionales, después en la conferencia de febrero, en septiembre, nosotros vimos sobre el corazón de la Biblia, ¿sí? Vimos los libros de Gálatas, Efesios, Colosenses y después Filipenses. Y después vimos Filemón. Esos libros del corazón de la Biblia nos ayudaron bastante, principalmente a mí. Yo confieso que fui muy ayudado. Y los hermanos que ministraron esas palabras siempre volvían aplicando esas palabras del corazón de la Biblia a nuestra vida en la iglesia. Nuestra vida en la iglesia no puede continuar tibia, sin receptividad, y al revés, necesitamos tener una vida en la iglesia llena de entusiasmo. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Entonces necesitamos restaurar nuestro entusiasmo en las reuniones, mismo en las reuniones pequeñas, pero nuestro fuego necesita estar prendido. Necesitamos servir al Señor con toda la excelencia. Él merece. Dios merece. Dios es digno de nuestra excelencia en el servicio. Las otras cosas tal vez podemos dejar al lado, mas servir a Él es en el primer lugar. No es solo de cualquier manera, pero con amor, con dedicación, con corazón. Después también, en la vida de la iglesia, necesitamos abrir la vida de la iglesia para incluir nuevos hermanos que quieren servir. Tenemos servicios para todos. Amén. Nadie puede sentirse sin trabajo en la vida de la iglesia. Esa es la maravillosa vida de la iglesia. Pero ellos también nos alertaron que nuestra vida en la iglesia necesita tener algo que pueda expresar Dios en nuestro vivir. Ellos nos alertaron que nosotros necesitamos liberar nuestro perdón, por ejemplo. Los hermanos nos ofenden y nosotros guardamos un rencor por tantos años y no tratamos el problema. Llega un punto que ni le miramos a la cara al hermano. En Gálatas, capítulo 5, Pablo habla que nosotros mordemos a los hermanos. Vea en qué situación llegó la vida de la iglesia en este nivel.
Por eso los hermanos dijeron que necesitamos arreglar nuestra casa. Para arreglar nuestra casa, un ítem que fue muy importante para mí está en Filipenses, cuando capítulo 1, versículo 5, sobre los tiernos afectos de misericordia. Esa palabra se repite en el capítulo 2, versículo 2, los tiernos afectos de misericordia. Esos afectos de misericordia vienen de las entrañas, las entrañables afectos de misericordia de Jesucristo. O sea que el Señor Jesús, en su región de entrañas, está lleno de afecto, de amor, de misericordia. Misericordia que nosotros no tenemos para los hermanos. Pero Él, en su humanidad, Él tiene esa misericordia. En Él tenemos el perdón. Él tiene encorajamiento. Entonces esa humanidad de Jesús empezó a aparecer de una manera bastante bella. Me llamó la atención. La humanidad de Jesús aumenta nuestras virtudes humanas. Pedro una vez preguntó: Señor, yo le perdoné a los hermanos a 7 veces. Está bien, en nuestro nivel, nuestro padrón humano, perdonar a un hermano 7 veces está excelente, está perfecto. Pero no es el mismo padrón de la humanidad de Jesús. El Señor dijo: no, Pedro, son 7 veces 70. Ve el padrón del Señor. Eso debe ocurrir, debe pasar en nuestro vivir de la iglesia. El Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Amén. Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. También de su lado salió agua para darnos la vida. Aleluya. Todo por su crucificación. Pero yo percibí que la crucificación es apenas el final de un proceso que viene de hacia atrás. Entonces, hermanos, ese proceso, desde el día que el Señor Jesús vino a la tierra, Él empezó ese proceso hasta llegar a su crucificación. Señor Jesús. Nosotros vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Aquí podemos ver el modelo de Cristo. Amén. Un modelo es siempre para que podamos seguir. Y Cristo nos dejó un modelo. Vamos a ver ese modelo. Capítulo 2 de Efesios, versículos 5 a 11. Tener en nosotros el mismo sentimiento que también estuvo en Cristo Jesús. Después, Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Puxa, ele era Deus, mas não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a sí mismo se vació para asumir la forma de siervo, tornándose en semejanza de hombres. Él se tornó hombre. Deixou o status de Deus para se tornar homem. Él dejó a Dios para tornarse hombre, y en ese proceso Él tuvo que esvaciarse. El propio Dios tuvo que pasar por el proceso
de vaciarse. Él se tornó en semejanza de hombre y reconocido en figura humana. Asimismo, se humilló. Como hombre, Él se humilló. Como Dios, Él se vació. ¿Qué te parece? Señor Jesús, asimismo se humilló, tornándose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? A Dios Padre. Señor Jesús, imagina nuestro Dios que antes que Jesús baje a la tierra, Dios era inaccesible a la tierra, en una esfera que no se puede atingir. O sea que antes, para que busques a Dios, era imposible, podías desistir. Pero Señor Jesús, nuestro Dios, que no era restringido por el tiempo, por el espacio, pero en ese momento, en ese camino, cuando se hizo hombre, Él entró adentro del tiempo. Para Él un gran sufrimiento. Y todavía, porque Él no saltó etapas, Él tuvo que, como nosotros, nacer de una mujer, fue concebido de una mujer, María, y se quedó dentro de María, dentro de su barriga, de esa mujer, por 9 meses. No estoy hablando de tú o yo. Ni percibíamos eso cuando estábamos ahí. Pero Dios, Él se quedó dentro de María por 9 meses. Dios que hacía todo, poderoso, hacía todo lo que quería, pero por nosotros, para darnos un camino de salvación, Él se vació. Señor Jesús, como hombre nació y un hombre perfecto, ¿sí? Y Él tuvo que vivir restringido, como nosotros seres humanos, limitados. No tenía libertad. Ese nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesús, porque quería vivir como hombre. Entonces, para nosotros hoy día, el vivir humano del Señor es muy, muy importante. Al nacer, Él ya cargar la cruz, ya empezó a cargar la cruz. Al nacer, ya vivía una vida crucificada. Al nacer, ya vivía una vida de negar la vida del alma. Y eso fue constante en todo su vivir humano. Señor Jesús. Entonces, ese Señor Jesús era hombre. De la parte de Dios, Dios había creado a Adán, que era el primer hombre. Pero ese primer hombre, en el primer teste, fue derrotado. En la primera prueba ya no pasó. ¿Cuál era la prueba? Dios crió a Adán y Eva y los puso en el jardín de Edén. Ustedes saben de la historia. Y apareció la serpiente, que es la corporificación de Satanás, y empezaron a conversar con Eva. Con Eva primero y después con Adán. Al final, entonces, Adán escuchó a las palabras de la serpiente y comió el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y Dios había dado el libre albedrío. Él tenía todos los árboles del jardín para comer,
Uno había el árbol de la vida, pero también había el otro árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él tenía que escoger. Si yo fuera Dios, yo sacaría el árbol del conocimiento del bien y del mal del jardín y era más fácil. Pero Dios no. Dios quiso dar al hombre el libre arbitrio. Dios quiso que el hombre tuviera una escoja. El árbol del conocimiento del bien o del mal o entonces el árbol de la vida. Y si él escogiera el árbol de la vida, él había acertado, había escogido a Dios, la fuente de la vida. Pero si escogiera el árbol del conocimiento del bien y del mal, al fin ese árbol lleva a la muerte. Entonces, en el primer momento, el hombre tenía la libertad de escoger. Y cuando nosotros leemos esos capítulos de Génesis, nosotros queremos que Adán escoja el árbol de la vida. Mas, infelizmente, qué tristeza, Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, eso fue el comienzo de todo lo que pasó. Y Dios expulsó el hombre del jardín. Entonces, ese primer hombre creado por Dios fracasó totalmente. Entonces, Dios, Él mismo, envía a su Hijo para que sea hombre. Y ese hombre, Dios quiere ver cómo se va a salir. Ese Jesús. Y Dios también en la igualdad de las condiciones dio libre arbitrio a ese hombre. Y Jesús también podía escoger Dios o otra cosa. Pero nuestro Señor, aleluya, Él es firme. Él es firme, correcto, y en cumplir la voluntad del Padre. Lo que hacía en la tierra era todo por el Padre. Sus palabras no eran suyas, pero era del Padre. La enseñanza no era de Él, eran del Padre. Todas las cosas que hacía eran por la voluntad del Padre. Ustedes se acuerdan que Él, cuando estaba en la tierra, ¿cuántas veces Él iba? Estaba en el medio de la multitud y de repente salía. ¿Dónde se fue? Se fue al monte a orar. Él como hombre, Él dependía de Dios. Ese era su vivir. ¡Qué maravilla! Él podía. No quiero. Es una responsabilidad muy grande. Muchos de nosotros, a veces, en ciertos momentos de nuestra vida en la iglesia, tantas veces quisimos desistir. Ya, estoy cansado. ¿No dices eso? El Señor no desistió. Él sabía que tenía una carga pesada, la responsabilidad de vencer. Y que Dios contaba con él. Y que esa humanidad tenía que ganar. Amén. Él no podía fracasar porque ya había un fracasado atrás. Y él no podía. Dios, ¿será que iba a mandar un tercero? No. Dios mandó su propio Hijo. Señor Jesús, tú puedes ver que en toda su vida, su vivir humano, cómo Él hablaba con los discípulos, cómo Él curaba a las personas, su compasión que tenía con las personas. Él miraba a las personas y se compadecía. Y como Dios,
Él no tenía como eso. homem, ele experimentou Pero como hombre, compaixão. Él experimentó Ele se compadeceu daquela la multidão. compasión, se compadeció de la multitud, comparó a a la multitud como ovejas sin pastor. Quantas vezes que ele fez ¿Cuántas veces hizo en la tierra curando as pessoas, curando a las e você personas? via Y tú vías claramente virtudes las humanas virtudes saindo. humanas saliendo de su cuerpo. Oh, Senhor Jesus. Señor Jesús, Senhor Jesus. Señor Jesús. Não foi fácil. E vocês No se fue, lembram no fue fácil. Y ustedes se que recuerdan uma vez ele levou os que discípulos una vez Él llevó a los para orar com discípulos ele? para orar con Él. Não, Al final estava perto da crucificação. ya estaba cerca de la O Senhor crucificación. Jesus, ele se angustiou. Él se angustió. Puxa vida. Nosso Señor Jesús. se angustiou. ¿Te imaginas? Nuestro Señor ¿Quién se se angustia? angustió. Deus, ¿Quién se angustia? ¿A Dios? Senhor Jesus. Vamos ver Vamos a ver em en Mateus 27. Mateo 27. Mateus 27. Mateos 27. Perdón. Mateus 26. Mateos 26. A partir do A versículo. partir del versículo 36. Em seguida foi Jesus. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Aliás, eu estou adiantando muito. Allí yo me estoy adelantando mucho, ¿sí? Vamos a descubrir. Ya estoy mostrando el fin de la carrera de él. Aquele primeiro homem, Cuando Adán, aquel primer hombre, fue tentado, él fracasó. Y Jesús también fue tentado, igual ao primeiro. igual que el primer hombre. Você se lembra? ¿Recuerdan? Ele ter orado Después 40 que él hubo orado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Depois dessa oração, Y después de esa oración, Satanás entonces lo llevó hacia el desierto. para quê? ¿Para qué? Ser tentado. Para ser tentado. Vamos a ver cómo fue su O tentación. primeiro homem Porque el primer caiu na hombre primeira. cayó en la primera, Não aguentou. no aguantó. Agora vamos ver Ahora esse vamos a segundo ver homem. este segundo hombre. Ele estava com Él estaba con hambre, 40 40 anos, perdão. 40 días sin comer. Aí Satanás Ahí Satanás muito bem sabe muy bien pegar o nosso ponto fraco. agarrarnos de nuestro punto O débil. problema de todo gordo é El problema de todo gordo es la comida, ¿no? Muy frágil. então, Entonces, ali sabe qual a primeira ¿sabe tentação? cuál es la primera tentación que Satanás le hizo a nuestro Señor Jesús? Justamente comigo. Sobre justamente la comida. Él le dijo así, voy a resumir, ¿eh? Mira, Muitas pedras. aquí hay muchas piedras, ¿eh? Yo sé que tú estás con hambre, ¿eh? Pero tú puedes, tú eres hijo de Dios. Transforma estas piedras en pan. Puxa vida, hein? É bastante. Es bastante, Isso. Puxa, eu sou filho. es bastante lejos con eso, ¿eh? Yo soy hijo de Dios. Yo puedo transformar tranquilamente en pan y satisfacer mi hambre. Mas Jesus naquele Pero momento, Jesús en aquel momento, él no era Dios, era hombre. E ele respondeu Y él respondió essa pergunta de esa Satanás, pregunta de Satanás muy sabio. falou assim, Él dijo así, "Nem só de no pão solo de pan vive o... vivirá el, Fala mais alto. Nem só de pão vive no o... solo de pan vivirá el hombre. Satanás perguntava Satanás se é filho de Deus. Le decía, tú eres hijo de Dios. Esa era la cuestión. Ver aonde, até Ver onde vai hasta dónde va essa humanidade. esa humanidad de Jesús. Satanás falava, Satanás le dijo, tú eres hijo de Dios. Jesús le decía, yo soy hombre. não, nem só de No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. E a segunda vez, La segunda vez, ele levou o Senhor Jesus él llevó al Señor Jesús al pináculo, a lo alto del templo,
y le dijo así: si tú te tiras de aquí, porque la Escritura dice, si tú haces eso, Dios mandará ángeles que te ampararán y te sustentarán para que no caigas en el suelo. Perdón. Y el Señor le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Siempre respondiendo como hombre. Y la tercera vez, Él llevó al Señor a lo alto del monte y desde allí tú puedes ver todos los reinos de la tierra. Qué gloriosa aquella visión. Y Satanás, muy inteligente, le dijo: mira, todo esto aquí es mío, ¿ok? Todos los reinos de aquí son míos. Pero yo te los puedo dar a ti si tú quieres. Solo que tú tienes que postrarte delante de mí y adorarme. Ahí yo te doy todos estos reinos para ti. Y ahora, ¿qué es lo que tú harías? Y el Señor dijo: ¿qué dijo? Me olvidé. ¿Cómo es? Solo a Dios adorarás. Entonces el propio Jesús tenía un Dios. Él era hombre. Él venció como hombre. Pregunto, ¿cómo hombre? Él no corría riesgo de él pecar. ¿No corría el riesgo de errar? ¿Sí o no? Como hombre, sí. Pero nuestro Señor Jesús, Él venció sin pecado. Él, después de Hebreos, vamos a ver unos versículos y dice, Él fue tentado en todas las cosas. O sea, Él fue tentado en todas las áreas que tú puedes imaginar que el hombre pueda sufrir. Él venció. Señor Jesús. Pero no por su propia fuerza. Él como hombre dependía de Dios. ¿Cómo es importante que nosotros veamos que dónde está Jesús? Fue a orar allí. Esas oraciones son fundamentales para que el hombre venza. Amén. Si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Yo soy. Pero te quiero mostrar que soy hijo de Dios y voy a descender para acabar con tu raza. Podría haber sido así, ¿no? Pero él no. Él dijo, no, ahora soy hombre. Él venció. Señor Jesús. Entonces aquí en el jardín de Getsemaní, Él dijo, versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Cuál es el arma para no entrar en tentación? Señor Jesús, Dios nos dio un consejo como hombre, velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tengan siempre, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Invoque en cualquier momento, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Él te libra de las tentaciones. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Siempre la voluntad de Dios está en primer lugar.
Así también, hermanos, en nuestra vida. La voluntad de Dios debe estar en el primer lugar en nuestra vida. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oh Señor Jesús. Entonces esa fue la noche antes de su crucificación en Getsemaní. Nosotros vimos la angustia del Señor, ¿no? Porque ese proceso en su vivir humano va a culminar en la crucificación, y él estaba con miedo de no poder cumplir eso. Por eso él estaba muy angustiado, porque no es fácil, ¿no? Ese proceso todo. Entonces, hermanos, la crucificación no fue solo para lavarnos de nuestros pecados o redimirnos, sino, además de eso, su vivir humano tenía que ser aprobado por Dios. Amén. Oh Señor Jesús. Para que leamos esta historia es muy fácil. Ahí el Señor Jesús fue a la cruz. La carga de responsabilidad de la economía de Dios estaba sobre sus hombros. Dependía de Él si la economía de Dios iba a avanzar o no. Amén. Y Él fue. Y allí en la cruz, tú sabes, como ya les dije, si eres hijo de hombre, desciende de ahí. Si es hijo de Dios, perdón, si eres hijo de Dios. Entonces Satanás, los suyos, siempre dicen que él es hijo de Dios, ¿no? Hasta van ahí molestando: si eres hijo de Dios entonces. Pero hermanos, en esa hora Él quiere probar que el hombre también puede hacer la voluntad de Dios. Tú estás a veces un poco triste de no poder hacer la voluntad de Dios. Pero no te preocupes, hay uno que venció. Como hombre, Señor Jesús. Ahí Él fue a la cruz, tú sabes toda la historia. Pero en las 3 primeras horas, la Biblia dice que Él fue juzgado por los hombres. Porque los hombres lo molestaban, se burlaban, se reían. Decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y tal. Todo, le pusieron una corona de espinos en la cabeza. Y vieron que él estaba con sed y mojaron una esponja con vinagre, se lo pasaron por los labios, toda la cosa allí. Pero en las segundas 3 horas, él estaba siendo juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque hubo tinieblas en toda la tierra. Dios juzgando. Dios en ese momento veía a su Hijo como pecador. Todos los pecados del mundo, de todos nosotros, estaban sobre Él. Y Él, antes de eso, Él clamó una frase: Elí, Elí, lema sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es increíble. Dios no puede convivir con el pecado, porque Él es santo. Y en aquel momento, aquel que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Amén. Nosotros estábamos allí. Entonces no se preocupe, hay uno que murió por ti. Entonces el Señor